Bien. Listo, bueno, buenas noches. Edna, Gladys y los demás compañeros en estos momentos, pues vamos el día de hoy a orientar o a establecer unas directrices en relación a al momento fase 2 que estamos del curso. ¿Listo? Voy a compartir pantalla, permitir compartir pantalla para que ustedes vean. Sí. Bien. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues vamos, me confirman si les estoy compartiendo pantalla. Sí, señor. Listo, perfecto, gracias. Bien, vamos a establecer lo que es el momento 3, ¿sí? El desarrollo del momento 3, que tiene que ver con la sistematización de la experiencia, ¿sí? Es muy importante tener presente que estamos en la construcción de la secuencia didáctica. Cuando establecemos, por ejemplo, el primer momento, que era de experiencia o de caracterización del escenario, y previamente, después de establecer estos elementos de incondición en cuanto a la caracterización de este escenario, pues viene el momento 2 para poder establecer unos elementos teóricos que referencien o soporten el trabajo que estamos desarrollando. En ese orden de ideas, vamos a establecer una introducción, una descripción de la experiencia y tiene que ver lo que es el diseño de la secuencia didáctica en cuanto a la actividad o el entregable. Primero, pues hacer un recorderis, una secuencia didáctica, se necesita el proceso de planificación, de ser muy organizados en nuestra estructura de actividades pedagógicas que nos permitan, en este caso, contribuir a los procesos formativos y a los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Cuando estamos en campo, lo primero que identificamos es el escenario, tanto físico como las personas que van a trabajar directamente con nosotros en el proceso en el aula de clase. Por eso es muy importante poder establecer elementos que contribuyan a esta planificación. Entonces, en nuestros grupos digamos, de foro, de WhatsApp, de plataforma, de grupos colaborativos, hay ideas acerca de qué temática, qué elementos podemos contribuir de acuerdo a esa observación inicial que hicimos en contexto. Por eso es muy importante aprender a identificar y a categorizar algunos de los elementos que nos van a permitir establecer elementos teóricos en en nuestro proceso práctico y sobre todo el proceso de la evaluación. Entonces, es una secuencia didáctica nos facilita estos elementos en el contexto real. En primer lugar, para poder construir la secuencia didáctica es primero hacer una contextualización. Yo tengo que contextualizar el entorno. En ese orden de ideas, yo lo que pues, determino es describir el entorno educativo que prácticamente estoy trabajando. Para eso, el trabajo, la fase uno que ustedes desarrollaron, que refiere a la caracterización, es un insumo y es un trabajo que nos sirve para poder fortalecer esta secuencia didáctica. Entonces, cuando estoy contextualizando, yo sé a qué población voy a dirigir mi estrategia didáctica, ya sé qué elementos puedo considerar en participación porque identifico elementos del entorno, no solamente en cuanto a las personas, sino en el entorno educativo, que cuando hablamos de aparte del entorno educativo, estamos hablando de todas las personas, elementos y situaciones que contribuyan al fortalecimiento del proceso de enseñanza en el aula. Por eso es muy importante aprender a describir en los procesos y establecer
una contextualización adecuada de nuestros problemas de investigación previamente referenciados. En segundo, es realizar un diagnóstico inicial de cómo y de qué elementos contamos para poder establecer este inicio y cómo iniciar y cómo establecer una ruta que me permita construir una secuencia basada en elementos de análisis de nuestra población objeto de estudio. Y lo último es una intervención, justificar la intervención. Debemos de justificar la intervención de por qué estamos estableciendo esta secuencia didáctica en la población objeto de estudio y cómo de cierta manera, por medio de ella, podemos establecer algunos elementos de análisis que nos va a permitir a su vez sacar conclusiones que contribuyan a los procesos formativos de nuestros estudiantes. Entonces, en el primer paso es contextualizar, ¿sí? Entonces, si yo contextualizo mi tema, mi problema de investigación en el entorno y bajo los tres elementos que estoy estableciendo, téngalo por seguro que vamos a construir una secuencia didáctica fundamentada en elementos prácticos, en elementos que me van a contribuir a fortalecer nuestra situación problema y lógicamente nuestro objeto de estudio, porque a partir de ahí viene el estudio o la investigación en el aula. El segundo paso para poder establecer esta secuencia didáctica son los propósitos formativos. Es definir el objetivo general, define los objetivos específicos, pero más que definir, yo tengo que tener muy claro que estos objetivos deben ser alcanzables en primer lugar. Deben ser alineados al diagnóstico que he hecho con anterioridad. Entonces, cuando establecemos esta conducta de entrada en cuanto a los procesos formativos, pues vamos a establecer el propósito de nuestra construcción secuencial. Es decir, vamos a establecer elementos en donde vamos a decir el por qué estamos estableciendo estos propósitos, teniendo en cuenta que tienen que estar alineados a los elementos que con anterioridad se han establecido. Entonces, definir un objetivo general y unos objetivos específicos tienen que tener una relación. La relación se basa no solamente en un verbo o en establecer una forma de redacción, sino que se establece desde la conducta de entrar en el diagnóstico, la caracterización que se hizo en primero en la fase uno, que me permitió conocer mi escenario, objeto de población de estudio y lógicamente poder establecer estos elementos que me permitan realizar, digamos, unos propósitos que sean alcanzables. El tercer ítem para poder establecer esta secuencia son los ejes temáticos y contenidos. En algunos grupos he leído y he visto de que pues hay posturas en cuanto al tema, ¿sí? Algunos consideran que el tema debe abordarse desde el ámbito, digamos, de primaria, otros dicen de secundaria, pero de todo, independientemente de la población objeto de estudio, que era lo primero que hay que establecer, los ejes temáticos también tienen que relacionarse con los elementos de la fase uno y los elementos procedimentales que se establecieron en este momento 2. Por eso es que los ejes temáticos tienen que fundamentarse bajo el criterio de la caracterización. Si ustedes tienen una población, un objeto de estudio ya definido, queda más fácil para poder establecer estos ejes temáticos y, lógicamente, seleccionar los temas que se aborden. Entonces, uno de ellos es seleccionar los temas que se van a abordar en el proceso.
Otro es relacionarlos con referentes teóricos y curriculares. Eh, un tema, independientemente que se establece como parte de un contenido, eh, tiene que tener una referencia teórica y curricular. Ustedes saben que estamos sujetos a una estructura del proyecto educativo institucional y hay un currículo que de cierta manera establece unos lineamientos y unas directrices de competencias basado en los estándares básicos de competencias o los DBA. Bajo esos criterios o referentes teóricos, yo tengo que hacer mi construcción de una secuencia didáctica. La secuencia didáctica tiene que tener de referente teórico una base curricular. La base curricular se fundamenta en las competencias y las competencias están fundamentadas en los mismos estándares básicos que se determinan en en este caso, en el Ministerio de Educación Nacional, en lo que son los estándares de matemáticas. Entonces, es muy importante focalizar nuestro tema, abordarlo, pero fuera de eso, relacionarlo con términos o aspectos teóricos y curriculares, basado en el concepto de competencia. ¿Listo? Y por último, estos ejes temáticos y contenidos tienen que estar de forma organizada, de forma progresiva y de forma coherente. Eh, yo, por ejemplo, no puedo establecer o hablar, por ejemplo, de una secuencia didáctica que va a abordar el concepto de, digamos, de la función lineal, ¿sí? Sin previamente no saber si nuestros estudiantes eh, cómo están con la relación y ubicación del par ordenado en un sistema de referencia o una ubicación de un par ordenado en el plano XY. Entonces, hay elementos que en consideración se relacionan y temáticas que se relacionan de forma coherente. Entonces, yo lo que tengo que hacer en mi secuencia didáctica es establecer una temática general y una temática que vincula la relación de importancia de forma progresiva y coherente. No puedo de pronto intentar en mi tema de función lineal hablar acerca de los casos de factorización, por ejemplo, o de elementos alternos o temáticas alternas que no son coherentes con el tema que se establece de función lineal. En función lineal, por ejemplo, yo puedo identificar varios elementos. Por ejemplo, puedo establecer el concepto dependiente, puedo representar gráficamente la función lineal, puedo determinar la relación numérica por medio de las operaciones básicas con números enteros, puedo representar un par ordenado, una cantidad de temas que se relacionan o que se abordan del tema general básico. Por eso es muy importante definir, que ustedes definan en grupo muy claramente los elementos básicos que se tienen al momento de escoger mi tema de selección. ¿Listo? Bien. Bueno, antes que se me olvide, pueden ir marcando la asistencia en el campus de la universidad, ¿listo? La plataforma del campus, por favor ingresen y pueden marcar la asistencia, ¿listo? Que asistieron al encuentro. Bien. En ese orden de ideas, estos elementos tienen que tener una progresión y una coherencia. Eh, las actividades de enseñanza y aprendizaje. Es muy importante este ítem porque este ítem me está permitiendo establecer elementos eh, que fundamentan el quehacer de la secuencia didáctica. Cuando yo, por ejemplo, establezco una actividad de enseñanza-aprendizaje, esta tiene que tener, de cierta manera, digamos, un orden, ¿sí?
El orden se establece, se fundamenta primero en un momento inicial o una introducción. Esta introducción lógicamente se determina bajo elementos eh, fundamentados en lo que es el inicio, una conducta de entrada. Eh, el momento 2 que determina elementos como es el desarrollo, y ese desarrollo pues lógicamente va enfocado en actividades centrales, pero en el momento uno es el momento donde yo tengo que tener, digamos, la mayor capacidad para poder abordar la atención de nuestros estudiantes. Entonces, en ese momento uno de inicio es un momento de motivación, de activación, de estrategias que me permitan capturar la atención de nuestros estudiantes. Una pregunta problema, una situación problema puede establecer como una conducta de entrada que genere esa chispa de interés que se llama en el momento uno o momento inicial. En el momento 2 o de desarrollo, son actividades centrales que se fundamentan bajo los recursos propios de lo que es el desarrollo de la secuencia. En ese orden de ideas, en estas estrategias pedagógicas, bueno, en el quinto ítem hablaríamos de las estrategias pedagógicas, pero en el cuarto ítem, en cuanto a las actividades centrales y desarrollo, estableceríamos elementos particulares que hacen que la idea contractual o la situación problema que se plantea en la población inicial sea, sea desarrollada prácticamente con una serie de actividades. Y el momento 3 que es un momento, digamos, de cierre, es un momento de reflexión y de consolidación, ¿sí? Siempre hay que hacer un cierre a los procesos formativos en el aula, exactamente en secuencias didácticas, y por eso es muy importante establecer ese patrón. Entonces, en el momento uno, hablábamos acerca de activar saberes previos, ¿sí? Estos saberes previos se inician con procesos de motivación. Ahí es muy importante establecer el concepto de lo que es la pregunta generadora. Y estas preguntas generadoras se pueden, digamos, implementar o establecer por el uso de herramientas digitales. Bien. Eh, Enseguidamente establecemos lo que es la relación de los ejes temáticos. Entonces, bueno, en el momento uno establecíamos la relación de los ejes temáticos. Ahora, en virtual, en relación a lo que es las actividades de enseñanza-aprendizaje, en el desarrollo o en el momento 2 se establecían una serie de actividades o estrategias pedagógicas. Esas estrategias pedagógicas, que es el desarrollo, se fundamenta bajo el uso de herramientas tecnológicas o TICs o recursos didácticos, ¿sí? Y otra estrategia pedagógica que se fundamentó es la promoción de participación y desarrollo del pensamiento en aplicaciones o situaciones problema basado en problemas. Entonces, yo puedo establecer por medio de preguntas estas conductas que me permitan establecer reflexión, procesos de reflexión en el aula para contribuir en la secuencia didáctica y la formalización. Otro elemento en consideración es la evaluación, ¿sí? O sea, hay unas estrategias pedagógicas, uso de TICs, recursos, pero además de eso hay una evaluación. Yo tengo que definir muy bien cómo voy a evaluar mi secuencia, ¿sí? Hay un proceso evaluativo que tiene que tener unos criterios o instrumentos. Hay que tener unas evidencias de aprendizaje en los procesos de evaluación formativa.
y una retroalimentación continua. Yo evalúo esta evaluación que es inmediata, es a su vez en la secuencia didáctica, dependiendo de las, digamos, de las sesiones y de las actividades que se están efectuando. Cada una de ellas tiene que tener una evaluación o una evidencia de aprendizaje y tiene que tener una retroalimentación. Es muy importante que una secuencia didáctica que se fundamenta bajo una serie de actividades, en cada una de ellas tenga esa retroalimentación y también tenga las evidencias de aprendizaje. Lógicamente, cada una de ellas tiene un proceso de temporalización o un cronograma de ejecución, como quieran decirlo, en donde me permite establecer que tengo un tiempo estimado para poder desarrollar una serie de actividades con un propósito. Este propósito se fundamenta en este cronograma. Por eso es muy importante que cuando ustedes establecen esta secuencia didáctica, tienen que programar muy bien la cantidad de sesiones, las actividades que se van a efectuar o desarrollar con el grupo, los elementos o los instrumentos de evaluación que se van a utilizar. eh, Todos estos elementos tienen una duración o un tiempo. Entonces, cada uno de estos aspectos me permite establecer que nuestra secuencia tenga una coherencia. ¿Listo? En ese orden de ideas, yo tengo que tener unos anexos de que representen el trabajo que ustedes están haciendo. Por eso es que yo les voy a compartir al grupo de Teams y por correo electrónico una presentación en donde ustedes cada fase van a montar sus evidencias en una presentación en PowerPoint. Van a referenciar todos los elementos que encontraron en la fase uno, por ejemplo, de caracterización del escenario, todos los elementos de la fase 2 en la que están trabajando en este momento, que es la construcción de la secuencia didáctica, y lógicamente en la aplicación e implementación de la misma. Estas evidencias ustedes las tienen que, digamos, colocar en esta presentación que les voy a compartir, y es el insumo o uno de los insumos que van en las carpetas que cada uno de ustedes tiene y que pues que les compartí en correo electrónico en el Drive. Toda esa información con los documentos institucionales, la ARL que se ha solicitado y todos los elementos, las asistencias, por ejemplo, también hacen parte de este proceso. Yo inclusive estaba descargando algunos de los formatos. Por ejemplo, este es un formato, les estoy proyectando un documento Word, no sé si lo están viendo, ¿sí? Sí, señor. Sí, señor. Exacto. Entonces, por ejemplo, uno de los formatos que ustedes tienen que también diligenciar es el formato de plan de trabajo de prácticas pedagógicas, normal, la fecha, la información de ustedes, el código del curso y el nombre ya están. El representante, esta información es del escenario de la práctica, es decir, del colegio. Información del profesional externo que acompaña la práctica. Y en este orden de ideas, acá van los resultados de aprendizaje. Son los 5 resultados de aprendizaje que establecen el objetivo de la práctica y acá está el plan de trabajo. ¿Sí? Ustedes diseñan su plan de trabajo teniendo en cuenta cada uno de los elementos de este formato. Ahora, para diseñar o establecer esta ruta de trabajo, resulta de que me voy por acá a las fechas. Mira que la línea de la secuencia didáctica tiene unas sesiones, ¿sí? La sesión en la que estamos es que ustedes tienen que, bueno, se pone el número de la sesión, es decir, cada uno de los grupos colaborativos debe completar el diseño de 2 sesiones de clase, o sea, hacer 2 sesiones de clase, la cual debe ser transversal. Ustedes ya escogieron un tema,
y ustedes ya definieron en este orden de ideas estos elementos. Entonces, lo que tienen que hacer en esta situación es diseñar digamos, el diseño de la secuencia didáctica se basa en dos sesiones de clase. Una de ellas, en el tiempo, tiene que establecerse entre las semanas, por ejemplo, 1 al 3, semana 1 al 3 y del 3 al 7, ¿sí? Eh, ¿En qué se está diciendo? ¿Por qué se aborda este tiempo? Porque pues cuando ustedes estén haciendo sus prácticas, esta sesión puede tener una cantidad de actividades que se desarrollan en una cantidad de horas establecidas. Por eso es muy importante que tengan claro que el tiempo es muy importante en el diseño de la secuencia didáctica. Las actividades también, la duración, la cantidad de gente que esté participando de esta secuencia didáctica. Entonces, en la línea de la secuencia didáctica vamos a tener estos dos ítems. La sesión va a ser de dos sesiones de clase eh, que son transversales y el otro es que se escribe según las semanas ha sido de acuerdo al cronograma de actividades en las prácticas. Volviendo a las generalidades de la secuencia didáctica, si ustedes ven, tenemos varios requerimientos, por ejemplo, la elección del grado, ustedes ya definieron el grado, ya definieron en este caso, en ese orden lógico, acá hay licenciados o estudiantes que están estudiando licenciatura en matemáticas, otros estarán en inglés, ¿sí? Otros en pedagogía infantil, pero si en su grupo, digamos, usted tiene la potestad y el privilegio de poder establecer o estar acompañado con digamos, compañeros que tengan el mismo perfil, pues sería genial. Si no, ustedes buscan una transversalización. ¿Por qué lo digo? Porque algunos estudiantes me han dicho, profe, pero es que yo estoy estudiando inglés y me tocó con tres matemáticos. No interesa. Ustedes hacen una transversalización y lo que hacen es que la secuencia didáctica la establecen y la fundamentan bajo un tema particular, pero que las dos asignaturas pueden a su vez, digamos, interactuar. Así ahí es donde viene el proceso de transversalización. Bajo este criterio, entonces, el escenario pues se amplía, digamos, digamos, se dificulta o se pone eh, en términos de que va a ser un requerimiento un poco más difícil por la cuestión de la segunda lengua, pero tiene que establecerse unos fundamentos curriculares, que era lo que hablábamos acerca de los estándares básicos de competencias o orientaciones pedagógicas. Si yo tengo que orientar, yo sé que hay una competencia definida para poder enseñar en grado noveno, digamos, el concepto de función lineal, pero entonces yo lo que hago es, de cierta forma, basarme en el estándar básico de competencia como un fundamento de la secuencia didáctica. Y la secuencia didáctica tiene que estar, fue respaldada por estos estándares básicos que hacen de cuenta de que acobija o fundamenta lo que es el quehacer y el propósito de la secuencia como una estrategia pedagógica que impacte a los estudiantes en los cuales ustedes están haciendo la práctica. Por eso es muy importante esa construcción. ¿Listo? Y que todo tenga coherencia. Enseguidamente se establece competencias para fortalecer. Hay unas competencias que ustedes tienen que identificar como competencias básicas. Esas competencias básicas, si ustedes consideran que si su objeto población de estudio, hay competencias, digamos, del saber específico
que no están fortalecidas, pues ustedes lo que hacen es contribuir en el archivo, en el documento y hablar acerca o referente a esto. Si hay algún elemento como lo es una estrategia, es la implementación de una herramienta tecnológica, y si ustedes identifican que hay estudiantes que la competencia no es matemática, sino en la manipulación de la herramienta tecnológica, eh, no están, digamos, no son nada de propias o no están fortalecidos, pues ustedes pueden impactar directamente también este tipo de competencias. Entonces hay competencias que ustedes pueden fortalecer. Los propósitos de la secuencia es que tienen que tener muy claro qué es lo que quieren y bajo unos objetivos de aprendizaje. Esos objetivos de aprendizaje, lógicamente, ya se fundamentaron, y la base de esto son unas estrategias que ustedes tienen que diseñar y lógicamente implementar por medio de herramientas digitales. Entonces, hay herramientas digitales que me permiten manejar la situación de una forma distinta, teniendo en cuenta de que todo está enfocado y relacionado bajo la misma secuencia didáctica. Esa secuencia didáctica focaliza y prioriza digamos, los elementos base para poder establecer eh, un fundamento curricular exitoso. Eh, ¿Por qué se fundamentan estos elementos? Primero, porque yo sé que cuando yo establezco una estrategia o una implementación de una herramienta digital, no es implementarla por implementar algo distinto en clase, sino porque tiene un propósito vinculado con el objetivo general o específico. Entonces, cada una de estas herramientas tienen que tener un inicio y un fin buscando en que contribuya a los procesos de fortalecimiento del aprendizaje en el aula. Bien. Y por último, vamos a establecer, ustedes van a detallar las actividades para evaluar los conocimientos previos, ¿sí? Eso es en la parte del inicio, ejercicio de motivación. En el desarrollo, pues prácticamente hablábamos acerca de temas que se van a desarrollar. Ustedes elaboran pueden desarrollar videotutoriales, pueden un objeto virtual de aprendizaje, pueden establecer actividades en herramientas, TIC, en páginas o en elementos que me permitan contribuir al fortalecimiento digamos, de la herramienta, y más de la herramienta del quehacer. ¿Listo? Eh, lo importante es que usted, como docente en formación, eh, explique el tema específico a partir de conceptos, como lo dice ahí, ejercicios, ejemplos, procedimientos, entre otros aspectos para tener en cuenta. ¿Listo? O sea que en ese proceso de desarrollo se prioriza que usted, como estudiante practicante de docente en formación, implemente y aplique todos los elementos que se consideran como importantes para poder focalizar o impactar directamente el aula de clase. ¿Listo? Y tenemos un cierre, y en ese cierre es muy importante, que se llama evaluar. La evaluación es uno de los procesos más complejos que pueden existir. Siempre estamos estableciendo procesos de cambio en cuanto a lo que es la relación de la evaluación en el aula. De ahí es muy importante que cuando yo hago un cierre, se aplique una evaluación por competencias. Si vamos a aplicar una evaluación por competencias, al estilo prueba saber, en este caso tiene que tener un contexto, una pregunta y unas opciones de respuesta. Cuando yo, por ejemplo, evalúo, lo primero que tengo que establecer es qué competencia voy a evaluar.
Si yo quiero una competencia que me permita solamente identificar o reconocer elementos básicos de una temática en particular, pues esa competencia tiene que ir enfocado con la pregunta. Y la pregunta tiene que estar fundamentada bajo un contexto. Lógicamente con sus opciones de respuesta. No pueden ser respuestas o fundamentadas como abiertas. Pues en primer lugar, para que la evaluación sea corta y no tenga, digamos, discrepancias a cosas que, digamos, colinen con no su proceso formativo. Y bajo ese criterio, pues yo que evalúo a los demás temas desarrollados, se puede en este caso utilizar herramientas o usted puede utilizar lo que es formularios de Google, otras herramientas donde se puede realizar el diseño de evaluación, ¿sí? Quiz, AIJ Quiz, por ejemplo, hay unas páginas que permiten establecer este tipo de pruebas. eh, y poder contribuir a lo que es la evaluación en el aula. ¿Listo? Eso como un elemento de cierre. Bien. ¿Alguna pregunta ahí, muchachos? ¿Cuanto a las secuencias? Listo, perfecto, Gladys. Gladys dice que no. Bien, acá por ejemplo ustedes pueden ver en la plataforma los diferentes formularios o anexos que pueden descargar y pues van diligenciándolos y los van, digamos, en el Drive, dependiendo del tipo de fase, eh, diligenciando y registrándolos en ellos. Entonces, por ejemplo, en el ítem de la asistencia. Por acá estaba descargando el formato de asistencia. Mm, Creo que es este. El formato de asistencia a las prácticas. Eh, Muy importante que ustedes, toda asistencia, la referencia, porque si no, no se va a poder calificar las actividades, ¿listo? Porque ese es el soporte que me dice prácticamente que usted está haciendo un proceso de práctica acorde a lo establecido. Entonces, acá me dice el centro, sí le estoy compartiendo el documento Word. Sí, señor. Listo, perfecto, gracias. Entonces tenemos el nombre del centro, la ciudad de la práctica, el nombre de la institución donde realiza la práctica, correo electrónico, teléfono. Estos dos datos sí están ahí, no los muevan. El nombre del estudiante, la identificación, el teléfono y el correo. La fecha donde hizo el día de la práctica, la hora que llegó usted al colegio, si está haciendo presencial, la hora de salir. La actividad principal, una descripción relativa de la actividad principal eh, y el nombre del profesional externo, es decir, el supervisor. En ese orden de ideas tendríamos total de horas certificadas, el nombre del supervisor, firma, identificación. ¿Sí? Eh, por ejemplo, este formato debe ser diligenciado por el profesional asignado por la institución para supervisar la asistencia y desarrollo de la práctica pedagógica. Bien. Entonces, es muy importante que estas firmas tienen que estar establecidas de acuerdo al documento, tener por criterio esto, porque estos elementos me permiten, eh, de cierta manera, verificar y controlar con su docente de práctica digamos, de campo, que pues prácticamente ustedes están estableciendo las directrices de la universidad.
Bien. ¿Qué otro en consideración? Ah, bueno, eso es el momento 3. El momento 3 es este. Acá les estoy compartiendo la guía. Y el momento 4, mire que el momento 4 tiene que ver con relación de formatos en la carpeta OneDrive. Entonces, leo lo que de cierta manera eh, está establecido. Mire que la estructura de esta carpeta ya está definida. Yo les envié correo en donde tenemos una subdivisión, en donde está formatos administrativos, que es el primero, ¿sí? Está la fase 2, que es en la que estamos, fase 3, fase 4, práctica simulada y fase 5. Entonces, en este orden de ideas, ustedes tienen que establecer un total de 30 horas de componente práctico, ¿sí? Y ustedes tienen que, en esta fase, acá nos está diciendo, tienen que cumplir con 10 horas de asistencia al lugar de la práctica, o sea, en esta fase, 10 horas, ¿listo? El estudiante debe asistir a las sesiones de acompañamiento sincrónico, webinars y épica. El día sábado tuvimos el webinar. El día sábado vamos a tener, eh, ahorita les envío les reenvío la invitación. En este sábado que viene vamos a tener el épica. Y pues es necesario e importante establecer esta asistencia, ¿listo? El diligenciamiento y entrega de los formatos, o sea que son 20 horas y 10. Sí, en ese orden de ideas tendríamos, para el desarrollo del curso, el estudiante debe registrar un total de 30 horas de componente práctico. Exacto. Y para esta fase se van a registrar en el formato de asistencia 10 horas. O sea que en este caso se registran 10 de las 30. ¿Sí? Eh, por eso es muy importante que cuando estemos diseñando nuestras unidades o secuencias didácticas, tengan en cuenta los tiempos, ¿sí? Tengan en cuenta los tiempos, tengan en cuenta la duración de las actividades, porque cada una de ellas contribuyen a estas asistencias de práctica que tenemos que tener. ¿Listo? Diligenciamiento de entrega de formatos. Nuevamente, carta de presentación, por favor la descargan, la diligencia, el certificado de la ARL. eh, no sé si los que están presentes ya tienen el certificado, ya lo descargaron. Si llegan a tener alguna dificultad o no lo han hecho, por favor infórmenme para que por favor yo les colabore en el descargue de esta ARL. Otro elemento en consideración es el plan de trabajo. El plan de trabajo, el cual debe completar el estudiante de todas las actividades del curso y acuerdos que llegue con la institución educativa. Se debe utilizar el anexo 3, ¿sí? Eh, bueno, no tiene la ARL. Uy, ¿cómo así? En serio, venga. Entonces, es muy Sí, profe, importante. qué pena. Qué pena, profe, si Sí, no, yo no tengo la ARL, yo he intentado varias veces y me he inscrito muchísimas veces al link, pero no me no, registra. no le registra. Listo, No sé. entonces, venga, ya que estamos acá y de una vez lo podemos hacer. Venga, permítame un momento, porque es que yo puedo, o sea, nunca he diligenciado el formulario, ¿o sí lo diligenció? Sí, varias veces, Ah, pero listo. sale Y, igual. Ujú. pero no, usted ingresa y no lo puede descargar, algo así, ¿sí? No. Sí, señor, Ah, no, no me aparece nada de información. Ni las anteriores como antes se hacía, ni la actual. listo, perfecto. Entonces, hagamos una cosa. Espera, yo me ingreso acá y miro si puedo descargarse. Si está ya.
¿Cuál es tu nombre completo? Es O Edna Juliet con JTH al final, Herrera González. venga, busquémoslo por número de cédula. Listo. El Es número solo. El uno número cero dieciocho 1018. 427 Sí, 182. listo. Ya. Bueno, ya tengo acá tus datos, pero mira, no sé. Verificamos de una vez. Sí, porque es muy importante para poder hacer las prácticas. Eh, Bien, entonces, certificado de jubilación. Bien, sí, en el caso de Gladys, que me dice que está por fuera del país, no se preocupe que en este caso no necesita de la, digamos, de la ARL. Eh, Creo que pues es la excepción o la única excepción que se tiene, digamos, para este tipo de situación. ¿Sí? No necesitaría. Pero buscamos acá. Entonces, entonces, aquí arriba. Pues, bien. Bueno, me deja descargar. Si quiere, hagamos una cosa, Edna. Ya tengo tus datos acá, entonces apenas terminemos ahorita el encuentro, eh, ingreso nuevamente desde la página de la plataforma y directamente miramos, ¿listo? Porque acá no me Listo, sí, permite. señor. ¿Listo? De todas formas, yo voy a enviar un correíto ahorita preguntando a ver quiénes hace falta por la ARL. ¿Listo? Listo. Bien. Muchas gracias. Listo, vale. Bueno, listo. Entonces, la idea era trabajar eso hoy. Que estoy muy atento a los foros. Voy a retroalimentar ahorita. Hay unos comentarios que salieron entre ayer y hoy. Y estoy muy pendiente de las secuencias didácticas, ¿listo? Hay mucho trabajo por hacer, todavía estamos en tiempos para poder sacar un buen producto, entonces pues les invito a que participemos de la elaboración de la secuencia didáctica como es, ¿listo? Entonces, Edna y Gladys, nos estamos hablando y pues nos encontraremos en otro momento. ¿Listo? Vale, Muchas gracias. vale, que estés muy bien.